Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más relacionado con el tema Jehová versus Yahweh. ¿Cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Dios? Algunos me han preguntado por qué de la primera parte del primer video saltamos directamente a la tercera parte o tercer video y hoy van a notar que estamos hablando de una cuarta parte. ¿Qué pasó con la segunda parte? Bueno, es algo que va a estar siendo realizado en un futuro muy cercano, porque tiene que ver con el tema de la continuación de la pronunciación del nombre divino a través del tiempo. Pero queríamos ir adelantando la parte que ya tenemos preparada. Hoy seguimos tratando el tema de los nombres teofóricos. Para aquellos que no han visto la primera parte, o lo que sería la tercera parte de estos videos, o la primera parte de los nombres teofóricos, hoy estaremos tratando esa segunda parte, así que les animamos a considerar esa primera parte de los nombres teofóricos, porque es la continuación. Obviamente, si no han visto esa parte, no van a poder entender mucho del material que se va a estar presentando. Déjenme decirles que el programa de hoy va a estar muy animador. Nos va a ayudar a ver el rompecabezas completo. Vamos a poder ver eso. Y vamos a estar considerando elementos y pruebas que anteriormente no han sido tratados con relación a la pronunciación del nombre divino. Y que, por decirlo así, cierran el círculo alrededor de información correcta. Aquí hemos preparado una presentación de PowerPoint. Vamos a poder estarla viendo. Vamos a considerar primero aquí poner el puntero de láser para poder señalarles cuando tengan necesidad de hacerlo. Como pueden ver, el tema es Jehová versus Yahweh. ¿Cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Dios? Parte 4 o la segunda parte de los nombres teofóricos. ¿Qué es un nombre teofórico? Rememorando un poquito lo que vimos en el análisis anterior, es un nombre que contiene el nombre divino dentro de él, como por ejemplo Yehohanan. Yeho es el prefijo, es el nombre de Dios como prefijo, es decir, anterior al nombre completo, y simplemente es el nombre de Dios como tal asociado a un verbo, a un sustantivo, y que produce un nombre, en este caso Yehohanan. Durante la consideración anterior estuvimos viendo algunas de las piezas de rompecabezas, por así decirlo. Pero yo quiero dejar establecido un elemento muy importante antes de seguir hacia adelante. Miren, si usted quiere tener un entendimiento real de un asunto, usted tiene que ver el cuadro completo. O como dicen los americanos, ¿no? Los que hablan inglés, the big picture, la gran imagen. Usted no puede perder elementos que no encajen dentro de ese rompecabezas que es el argumento como tal. Voy a explicarles lo que quiero decir. Tenemos dos variantes, es decir, Jehová y Yahweh. La pregunta es, ¿cuál de las dos pronunciaciones cierra lo que es el rompecabezas de los elementos completos? ¿Cuál encaja perfectamente con todos los elementos? Porque, digamos, aquí usted tiene 3 piezas y hay espacio solamente para 2. Quiere decir que una de estas piezas está mal y por tanto no corresponde a rompecabezas. Y es lo mismo con relación a estas dos pronunciaciones. Jehová, que ha sido descartada por la comunidad académica como un híbrido monstruoso, como ya pudimos ver anteriormente, y Yahweh, que es considerado por la mayor parte de la comunidad académica como la pronunciación real del nombre divino. Bueno, ¿cuál de las dos encaja con todos los hechos? Como estuvimos considerando en el programa anterior, hay 3 elementos poderosos que están a favor de la pronunciación Jehová. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que más de 2000 manuscritos hebreos diferentes de entre los siglos 8 y 14 de nuestra era contienen las vocales Sheva, que es esta que usted ve aquí, Holan, que es esta que está arriba aquí, y Hamat, que equivalen a E o A. Y por tanto la pronunciación Jehová se encuentra dentro de todos estos manuscritos. Adicionalmente a esto, como ustedes recordarán, y lo pueden ver acá, en algunos manuscritos, entre ellos el B52, el Filkovich, colección número 2, B52, que vimos en el programa número 1 con nuestros hermanos Javier y Samuel, vimos acá que había una línea sobre la Hey final en cada ocurrencia del nombre divino en estos manuscritos. Y esa línea llamada Rafé, lo que significa es, oye, esta última letra no funciona como consonante.
funciona como vocal y estuvimos viendo pruebas históricas de que el nombre divino originalmente tenía 3 consonantes. Por lo que cuando se añadieron las conocidas como mater lectionis o madres de lectura, es decir, consonantes que se utilizan como vocal, ahora estos escribas judíos pusieron esa rafé para indicar esto suena como una vocal. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué poner una rafé sobre la hey final si no se está preservando la vocalización del nombre? Si no se está preservando la pronunciación. Ese era un elemento adicional en favor de la pronunciación Yehová, que es la que se encuentra en los manuscritos hebreos en su mayoría. Ahora, otro elemento que vimos en el programa pasado, los nombres teofóricos con el nombre como prefijo. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, el nombre Yehohanan, nuestro actual Juan. Noten ustedes que acá tenemos Ye, igual que en el caso del nombre divino, tal como aparece vocalizado en lo que es el texto masorético, y Ho, que es esta sílaba que ven aquí, y que corresponde a esta Hei y esta Jolan que aparece aquí. Yehohanan, así que esto aquí es el nombre divino usado como prefijo del nombre Yehohanan o Juan. Bueno, como pueden ver, la pronunciación de estos nombres teofóricos, de estos nombres que incluyen el nombre divino como prefijo, es la misma que la pronunciación inicial que vemos en los manuscritos hebreos que tienen la vocal Sheva Jolan. Por último, estuvimos considerando también en el video anterior que los nombres teofóricos, tal como fueron traducidos a la Septuaginta, conservaron tanto el fonema E como el fonema O, que aparece aquí en Yeho. Pudimos ver, por ejemplo, cómo cuando nos encontramos con una iota, una epsilon y una omega, la epsilon delante de la omega se contrae, se forma el prefijo IO, que es el que aparece por lo general en la Septuaginta, pero además vimos que en el caso de Yehoshua o Yeshua, que tiene el fonema E, pues es traducido al griego como Ie, es decir, Jesús. Y esto nos hace ver claramente que ambos fonemas, el fonema E de la Sheva y el fonema O de la Jolán, en estos nombres teofóricos, 250 años de Cristo, estaban presentes allí. Y corrobora que estos nombres teofóricos, tal como lo puntuaron, tal como le escribieron las vocales los masoretas más de 800, 900 años después, eran exactamente los mismos 250 años antes de Cristo y corroboran por tanto que estas vocales estaban en el nombre divino al comienzo. Ahora bien, estas son, pudiéramos decir, piezas de rompecabezas que encajan perfectamente con lo que es la pronunciación Yehová. ¿Qué hay de la pronunciación Yahweh o Yahvé? Aquí la pueden ver una patash aquí. Esta Sheva es insonora, es decir, solamente indica que esta es una sílaba cerrada. Y pueden ver la Baf, la Segol y la G. Así que es Yahvé. Primero que todo, tenemos en contra de esta pronunciación que no existe un solo manuscrito hebreo que tenga el nombre divino con la vocalización Patach Segol, es decir, Ae, Yahvé. No existe, repetimos para énfasis, ni un solo manuscrito hebreo que tenga esa vocalización. Sin embargo, los manuscritos hebreos, por lo general, más de 2000 manuscritos, según Nehemiah Goldon, un erudito caraíta, un hombre que trabajó en los manuscritos del Mar Muerto, en su transcripción, nos dice que él ha investigado y ha encontrado más de 2000 manuscritos. Muchos de estos yo personalmente los he considerado. Quiero mostrarles antes de seguir hacia adelante, déjenme un segundito acá, mostrarles un sitio que les recomiendo, un sitio muy interesante, se conoce como Cairo Geniza. Es decir, esto que ustedes pueden ver aquí es el proyecto de Cairo Geniza, en realidad para muchísimos manuscritos de la sociedad judía, de manuscritos, y usted se crea un usuario aquí y va a poder, por ejemplo, ver el Filcovis 2b y una cantidad de manuscritos enormes, miles de manuscritos hebreos de las escrituras que corroboran lo que Nehemiah Goldon ha dicho con relación a que el nombre Yehová aparece vocalizado de esa manera en todos estos manuscritos. Ahora, el otro aspecto que Yahweh no puede explicar es el siguiente. Ya vimos que los nombres teofóricos que comienzan con el prefijo Yeho, este que ven ustedes acá, ¿verdad? Como Yehohanan, tienen una Jolán.
una vocal O. Sin embargo, si ustedes ven, aquí no tenemos ninguna vocal O. Por tanto, esta construcción, esta pronunciación de Yahvé no tiene forma de explicar el prefijo Yehó, que aparece en nombres como Yehohanán, Yehoacaz, Yehonadad y muchísimos otros que vimos ya en el programa anterior. Les vuelvo a decir, les aconsejo que vean el programa anterior para que puedan entender mucho de lo que vamos a estar explicando hoy. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo es posible que si esa es la pronunciación correcta, no pueda producirse la pronunciación Yeho que aparece en el texto masorético en esos nombres que tienen el nombre de Dios como prefijo? Bueno, pues evidentemente esa es una pieza en contra de rompecabezas, en contra de Yahweh. Y el otro elemento esencial es los nombres teofóricos de la Septuaginta, es decir, traducidos desde el texto masorético hacia el griego en el año 250 antes de nuestra era, jamás contiene el fonema A y E como parte del nombre de Dios como prefijo. Usted nunca va a encontrar, por ejemplo, Ya-Anan. No, usted va a encontrar Yo-Anan, pero no Ya-Anan. No va a encontrar jamás el fonema A. Y esto hace entonces que se ponga en duda esta pronunciación porque no está avalada por la forma en que los eruditos judíos que tradujeron del hebreo al griego en el año 250 antes de nuestra era tradujeron esos nombres teofóricos que comenzaron con justamente el nombre de Dios. Así que esto trae, por supuesto, que, como mencionábamos al principio, hayan piezas que la pronunciación Yahvé no puede explicar. No son parte del rompecabezas. Y esto empieza a arrojar dudas, por supuesto, a que la pronunciación Yahvé sea la correcta. Ahora, sin embargo, existen elementos que pudieran parecer dar a entender que la pronunciación Yahvé es correcta. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, ya cuando hablamos de la pronunciación Yahvé, encontramos que esta comienza con una Yod, una Patash y una Hei. Ya. Y tenemos tres elementos en la Biblia hebrea que también aparecen en la Septuaginta, con en primer lugar los nombres teofóricos con el nombre divino como sufijo. Recuérdense que prefijo significa que empieza antes del nombre, como ustedes pueden ver acá. Fíjense ustedes, aquí es un prefijo, es decir, está antes del nombre teofórico completo. Sin embargo, el sufijo significa que se encuentra en la parte final. Noten ustedes el caso, por ejemplo, del nombre Azar Yah, o la otra forma en que se puede escribir también en el texto masorético, Azar Yahu. Interesantemente, si se dan cuenta, Azar Yah termina con la Yod, la Kamak y la Hei, que aparece justamente acá delante de Yahvé. Y algunos dicen, mira, ahí tienes la prueba. Tiene que haber sido Yah, como aquí, y por tanto es Yahvé, porque en nombres teofóricos que tienen el nombre divino como sufijo, es decir, en la parte final del nombre, no dice Ye. No dice, por ejemplo, Azar Ye o Azar Yehu, sino Azar Yah y Azar Yahu. Y esto es una prueba, dicen ellos, de que entonces evidentemente tiene que haber sido Yahvé. Además de eso, tenemos que el nombre de Dios contraído poéticamente, es decir, podemos decir un nombre que se encuentra reducido, no se encuentra escrito en plene, como recuérdense que en plene y en defectivo son dos términos que usamos anteriormente. En plene significa con todas sus letras, defectivo que le faltan letras. Y noten ustedes cómo es que se contrae el nombre divino. No se contrae como Ye, sino como Ya. Noten aquí la Yod, la Kamak y la Hei con un mapip. Recuerden que ese mapip que está diciéndonos esto es no una vocal, sino más bien es una consonante. Pero interesantemente es que Yahvé comienza exactamente con lo mismo. Por tanto, si se contrae el nombre, debería ser como Ya, si es Yahvé, o como Ye, si es Jehová. Pero no encontramos en ninguna parte en la Biblia hebrea que diga Ye aquí como contracción, sino siempre es Ya. Aparece unas 49 veces y en cada una de ellas no tiene una vocal E, es decir, una Sheva, sino una Kamak. Por último, y es un tercer elemento,
que se esgrime a favor de la vocalización Yahvé por algunos eruditos, tenemos que la expresión de alabanza, que es imperativa, es decir, alaben, es aleluya. Noten ustedes acá que termina justamente con la forma en que comienza la palabra o la vocalización del nombre divino Yahvé. Noten la yod, aquí tenemos una patash, aquí tenemos una kamak, que es una A larga, es lo único que cambia, y tenemos una hei con el mapik para indicar que esto al final no es una vocal, sino una consonante. Así que los nombres teofóricos que terminan como sufijo, que tienen el nombre divino como sufijo, el nombre poético corto de Dios, Yah, que es una contracción del nombre completo, y la expresión de alabanza, Hallelujah, pues aquí ambos, o sea, estos tres, siempre terminan en Yah, tal como comienza la palabra Yahvé. Así que si bien los elementos que ya vimos anteriormente, Yahvé nos los puede explicar, estos elementos parecen apuntar en la dirección de la vocalización Yahvé. La pregunta es, ¿puede el nombre o la pronunciación Jehová explicar estos nombres terminados en Yah? Este nombre poético terminado o vocalizado como Yah, no como Ye, o esta expresión de alabanza imperativa, es decir, este mandato de alabar a Yah, en vez de ser como Ye, como Yah. ¿Puede esa vocalización Jehová ser explicada o explicar estos elementos que hemos estado viendo aquí? Porque recuérdese, si de verdad alguna de las dos vocalizaciones es la correcta, entonces las piezas de esa vocalización tienen que encajar armoniosamente y deben saber explicar no solamente estos elementos, es decir, el hecho de que hay una ráfaga que es el final y tenemos acá vocales que son Sheba, Jolan, Kamak, el hecho de que los nombres teofóricos comienzan con Yeho, el hecho de que los morfemas E y O, que son aquí, bueno, me faltó la R de morfemas, puse monefas, así que perdón por eso, o monemas, perdón por eso. Aquí noten ustedes que lo que es los morfemas E y O son parte del prefijo Yeho en la Septuaginta, así que Jehová lo explica perfectamente bien, no así Yahvé, pero si Jehová es la vocalización perfecta, correcta, la que originalmente era, bueno, pues entonces tiene que saber explicar también estos elementos que se encuentran aquí y que acabamos de explicar. Yahvé los explica, pero ¿qué hay de Jehová? Lo primero que queremos dejar bien claro es la contracción del nombre divino Jehová como Yah está probada por la arqueología. Mira, esta es una inscripción que se encontró en una cueva funeraria en un lugar llamado Kilvet Beit Lei, la inscripción número B, son 3 inscripciones si mal no recuerdo, pero lo interesante de esto es que esta inscripción, que es del siglo VII antes de nuestra era, estamos hablando aproximadamente de 700, 800 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando de bastante tiempo antes del texto masorético, aproximadamente unos 1500, 1600 años antes del texto masorético. Resulta así que aquí tenemos la Yod y tenemos la Hei de Yah, y aquí tenemos una Yod, una Hei, una Baf y una Hei. O sea, Yah, Jehová o Yah, Yahvé, conforme se vocalice. Así que la forma corta Yad del nombre no es un invento de los masoretas, sino que se encuentra en lo que es el hebreo antiguo, con la grafía del paleo hebreo, y por tanto es algo muy antiguo, no es algo nuevo. De hecho, fíjense ustedes acá que el gran rollo de Isaías, que se cree que está situado entre los años 200 antes de nuestra era y el año 100 de nuestra era, o sea, el año 70 de nuestra era, en ese periodo de tiempo, ahora escrito en arameo, no en arameo, en hebreo, pero con caracteres arameos o hebreo cuadrado. Noten ustedes aquí la Yod y la Hei de Yah y Jehová o Yahweh, o sea, Yod, Hei, Bab, Hei. Lo interesante de este asunto, queridos amigos, es que esta expresión que aparece en Isaías 26:4 se recoge en este gran rollo de Isaías, mostrando así la antigüedad de la forma poética del nombre de Dios.
Aquí tienen ahora también en un rollo de mal muerto, en este caso el 11Q5, para que tengan una idea, esto significa que se encontró en la cueva número 11 del Corán y es el manuscrito número 5 en el orden que se le dio y reproduce Salmo 146.10 y Salmo 147.1. Lo interesante es aquí tenemos la expresión Hallelujah, noten ustedes, la Hey, la Lamek, aquí tenemos la Baf como U, y tenemos la Yod y la Hey. Hallelujah. O sea, esta expresión Hallelujah que mencionábamos que termina en Yad y que al parecer prueba que el nombre originalmente era Yahvé, se encuentra en un manuscrito de aproximadamente entre 200 años antes de Cristo y el tiempo de Cristo propiamente. Ahora, lo interesante es que también esa expresión, fíjense que puede ser utilizada no solamente con el nombre Yad, esa forma acortada, poética, contraída del nombre divino como tal, sino que noten ustedes aquí la expresión imperativa Hallelujah Jehová o Hallelujah Yahvé. Noten que ahora las 4 letras del tetragramatón están escritas no en caracteres cuadrados como se pueden observar aquí, sino en paleohebreo. Volvemos atrás de nuevo, fíjense ustedes aquí la forma de la Yod, de la Hey y de la Baf. Si vamos de nuevo atrás a esta inscripción, noten ustedes aquí la Yod que parece una mano, tenemos la Hey aquí, la Baf y la Hey, así que evidentemente está escrito en caracteres antiguos, pero dice Hallelujah Jehová o Hallelujah Yahvé. Esto nos muestra que ambas formas del nombre, es decir, la forma larga y la forma corta, coexistieron a través de los tiempos, al menos tenemos prueba de ello hasta el año 700 u 800 antes de nuestra era. Por tanto, no hay forma de negar el hecho de que la forma Yad está presente de forma muy antigua y no podemos, por tanto, decir, bueno, no, es que eso no era originalmente así. No, sí. Ambos nombres, el nombre en plene, es decir, Yod, Hey, Bau, Het, y el nombre defectivo, es decir, Yod y Hey, aparecen en tiempos bastante antiguos, en documentos bastante antiguos, en inscripciones bastante antiguas, por tanto, no hay forma de negar eso. Y tenemos que lidiar con ello. O sea, una persona que busca la verdad, amigos y hermanos, no intenta, bajo ningún concepto, ocultar elementos que parecen contradecir lo que cree, sino que tiene que tratar de hallar cómo esos elementos encajan y nos dan un cuadro completo de la verdad, sea que se acomode a lo que nosotros creemos o que sea contrario a lo que nosotros creemos. Es lo que una persona imparcial hace. Ahora bien, ¿qué hay de los nombres que terminan con Ya o Yahoo? Esto que ustedes pueden ver y que pueden visitar la página, aquí les puse el link para si lo quieren ver, es la llamada bula del sello de Ezequías. ¿Qué cosa es una bula? No es más que la impresión. Ustedes pueden ver que esto es arcilla. Esa arcilla se ponía un cordón alrededor del papiro que se quería sellar, se le ponía un poquito de arcilla y entonces el rey ponía su sello y pueden ver aquí la impresión del sello de Ezequías. ¿Cómo sabemos que era de Ezequías? Porque la inscripción que aquí aparece en palo hebreo, noten ustedes aquí Yod, Hey, Baf, es la misma grafía que pueden ver acá, Yod, Hey, Baf, solamente no aparece la última Hey. Y lo interesante es que aquí tenemos una lame, que es una preposición fija, es le, hi, sik, yahu. Es decir, que pertenece a Ezequías. Falta la palabra ven, hijo, pero aquí viene la palabra ahak, es decir, akab. Melech, o sea, rey, Yehudá, rey de Judá. O sea, esto está diciendo aquí, esto pertenece a Ezequías. Hijo, la palabra hijo, ven, no aparece, pero se asume, hijo de Acax, el rey de Judá. Y noten ustedes que aquí la terminación Yahú aparece. Por tanto, evidentemente aquí tenemos claramente una indicación de alrededor del siglo VI, siglo VII antes de nuestra era, de que la forma de nombres teofóricos con el nombre divino como sufijo, en este caso Yahú, tal como aparece representado en el texto masorético y que es confirmado por la traducción de Aquila, por la Septuaginta como tal, pues evidentemente no se puede negar. O sea, estos elementos que yo les presento a ustedes históricamente, para que a nadie se le vaya a ocurrir decir, bueno, mira, estos elementos que tenemos acá a favor de Yahvé no existían. No. Sí existían y eran elementos antiquísimos. Y efectivamente, Yahvé puede explicar todos estos elementos.
La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, también puede hacerlo Jehová, porque ya vimos que Yahvé no puede explicar estos elementos ya que ya habíamos considerado en el video anterior. Por tanto, se pierden aquí algunas piezas de rompecabezas con Yahvé. Explica algunas de las piezas, pero no todas. ¿Qué hay de Jehová? Puede explicar estas 3 piezas, pero adicionalmente a eso puede explicar estas otras 3 piezas. Ese es el propósito de este video. Créanme, cuando yo inicié a investigar este tema a profundidad sobre si en realidad los nombres teofóricos terminados en Yah o Yahu, el nombre poético Yah o la expresión Hallelujah podían ser explicados por la pronunciación Jehová, a veces chocaba con una pared, por así decirlo, de concreto. Pero bajo mucha oración y bajo mucha investigación encontré los elementos que explican que efectivamente todos estos elementos son explicados por Jehová. Bueno, ya vimos acá, ¿verdad?, estos elementos históricos, así que tenemos que decir, esta es la afirmación que hacen los académicos, Yah viene de Yahvé, por tanto, Yahvé es la pronunciación correcta. ¿Será eso cierto? Bueno, tenemos que tener presente que efectivamente Yah y Yahvé o Jehová son el mismo nombre, solamente que esta es la contracción poética. ¿Cómo lo sabemos? Mire, lea Salmo 68:4. Dice, cántenle a Dios, cántenle alabanzas a su nombre, cántenle al que cabalga por las llanuras desérticas. Hak, es decir, Yah en hebreo, es su nombre. Alégrense delante de él. Qué interesante. Este Salmo 68:4 nos dice que al igual que Jehová o Yahweh o Yahvé es el nombre divino, la contracción poética Yah es el nombre de Dios. En el video anterior vimos, por ejemplo, que Yehohanan podía ser contraído a Yohanan. Eso es algo común en los nombres hebreos, las contracciones, y por tanto no hay nada, pudiéramos decir, de sorprendente en que el nombre divino en plene haya sido reducido, haya sido contraído a solamente 2 consonantes y una vocal, en este caso Yah. Pero volvemos a enfatizar esto. ¿Qué dicen los proponentes de la pronunciación Yahvé? Bueno, espérate, mira, si Hat es el nombre, ¿verdad?, es la contracción del nombre, entonces no puede ser Jehová, porque no dice Ye, dice Yah. Y honestamente parece un argumento poderoso, ¿verdad? No sería Hallelujah, sino que debería ser Hallelujah. No sería, por ejemplo, Benayah, sino Benayeh. Es decir, los nombres teofóricos terminados con el inicio del nombre divino no deberían ser, cuando se ponen al final del nombre teofórico, no deberían terminar en Ya, sino en Ye. Y cuando uno escucha eso, uno dice, tiene una lógica tremenda. De hecho, aquí en el canal algunos proponentes de este nombre, defensores de este nombre, me han dejado comentarios diciendo, bueno, ¿y por qué no es Aleluya? Y hermanos, miren, si la pronunciación Jehová es correcta, tiene que saberse explicar por qué entonces la terminación de los nombres teofóricos que terminan con el nombre divino, la expresión Hallelujah, es decir, alaben a, y los nombres teofóricos terminan en Ya en vez de en Ye. Tendría que poderse explicar esto si la pronunciación Jehová fuera cierta en armonía con la gramática hebrea, con el idioma hebreo. De lo contrario, tenemos aquí un empate. ¿Cuál es el empate? Jehová puede presentar 3 elementos en favor de su pronunciación y Yahvé podría presentar 3 elementos a favor de su pronunciación. En definitivas, nos encontraríamos en un callejón sin salida y sin el modo de saber cuál sería el nombre divino. ¿Puede la pronunciación Jehová explicarnos estos 3 elementos? Nombres teofóricos que terminan en Ya o Yahu, el nombre poético contraído Ya, o la expresión de alabanza imperativa alaben a Ya, es decir, Aleluya. Bueno, pues eso es lo que nos proponemos, como les dijimos, considerar ahora. Fíjense, el nombre poético de Dios, contraído de Dios, junto al nombre divino propiamente en plene, aparece 16 veces en las escrituras hebreas en estos textos que ustedes ven aquí. Vamos a comprobarlo.
Noten ustedes aquí en la interlineal hebrea de español que aparece, y pueden verla en este vínculo, logos K logos. Aquí tienen el vínculo en Salmo 89.6. Noten ustedes que aparece aquí Jehová, no aparece la Sheva. En otro momento vamos a explicarles, no la Sheva, perdón, la Jolan, vamos a explicarles por qué la Jolan a veces nos falta. Ellos lo traducen como Yahweh, es decir, exactamente como la academia dice, Jehová Elohei Sebaot, mi Hamot ha sin Yak. Es decir, Jehová o Yahvé, el Dios de los ejércitos, Elohei Sebaot, min Hamot, es decir, ¿quién como tú? Hosin, poderoso, o Hasin, perdón, poderoso, Yak. Y aquí noten ustedes que Yak es traducido exactamente igual que Jehová o Yahweh aquí, con Yahweh. O sea, aquí se puede ver que no hay distinción. Uno es el nombre en plene, el nombre con todas las letras, el otro es la contracción poética. Con esto estamos mostrando claramente, sin lugar a dudas, que es el nombre divino y por tanto tendríamos que saber explicar. Cómo es posible que la pronunciación Jehová termine en Yah. Lo que generalmente uno escucha, y tiene sentido, ¿verdad? Ustedes saben que los nombres hebreos se pueden contraer. Ya habíamos visto, por ejemplo, cómo Yehohanan se contrae en Yohanan. O sea, lo que es la E, o sea, la Sheva y la Hei desaparecen en ese nombre y por tanto va a Yohanan. Eso es algo usual en el hebreo, uno se lo encuentra con una frecuencia impresionante. Por tanto, lo que proponen algunas personas que intentan seguir defendiendo la pronunciación Jehová y que tratan de explicar cómo es que surge la pronunciación contraída Yah es lo siguiente. Las letras que ustedes ven aquí estarían siendo elididas, es decir, eliminadas, y entonces quedaría la Yod inicial, la Kamak bajo la sílaba Bak y lo que es la Hei final. Es decir, Yod, Kamak y Hei. Por tanto, Jehová al contraerse, eliminando la Sheva, la Hei, la Jolan y la Baf, quedaría como Yah. Y sí, esto puede ocurrir. O sea, uno no puede negar que efectivamente esta forma de contracción pudiera explicar cómo surge el nombre corto Yah y por tanto cómo surge Aleluya con el nombre divino acortado o con los nombres teofóricos con Yah o Yahu. Efectivamente, es una manera válida de explicar, pero tiene un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, voy a volver a explicar esto, los símbolos especiales para consonantes. Si usted quiere volver a ampliar esto más todavía, váyase al primer video de esta serie. Aquí tenemos el nombre Jehová y el nombre Jehová. Tenemos dos símbolos esenciales que tenemos que entender. Este de aquí, que es una línea sobre la Hei final, como pueden verlo, es una rafé y nos está indicando que esta última Hei, en vez de ser una consonante, es simplemente una vocal. Ahora, si quisiera decirse que es una consonante, se pondría este puntico que ustedes ven aquí y que se conoce como mapip. Vamos a sacar el puntero un momentico. Esto que ustedes ven aquí. En el B52 no aparece un mapit en el nombre divino en plene, sino que solamente aparece una rafé indicando que esta Hei final es una consonante. Pero volvamos al nombre Yah y observen ustedes aquí la Yod, la Kamak, esto es un acento y esto que ustedes ven aquí, ¿qué cosa es? Un mapit. Por tanto, esto no se pronuncia ya, sino Yah. Esto último no es, bajo ningún concepto, una letra consonante vocal, sino que es una vocal completa. Así pues, Yah no puede ser explicado con esta contracción. ¿Por qué? Porque esta Hei final no es una consonante, es una vocal, como ya pudimos ver por el hecho de que tiene una rafé en algunos manuscritos más antiguos, indicando así que la pronunciación no es consonantal. Por tanto, no puede explicar este mapik aquí que aparece en Yah.
Y eso complica la pronunciación Jehová como la fuente de lo que es el nombre contraído Yah. Noten ustedes aquí el punto. Si el nombre Jehová fuera contraído por la Yod, la Kamak que se encuentra debajo de la Baf y la Hei final, entonces Yah se escribiría con una rafe o sin el punto, sin el mapip. Pero ya hemos visto que la forma en que es escrito Yah es con la Yod, la Kamak y un mapip para indicar que esto no es una consonante, una vocal, sino una consonante. Ya y Yah no es lo mismo. Por eso yo pongo el punto aquí de desigualdad. Y por tanto, esto que estamos viendo aquí, indudablemente es, acá, indudablemente es un error. ¿Por qué? Volvemos a decir, porque si usted está diciendo que Jehová se contrae eliminando la Sheva, eliminando la Hei que funciona como consonante, por eso suena como Jo, la Jolán y la Baf, entonces usted tiene que explicar por qué esta Hei final que usted está tratando de usar para esa contracción tiene un punto, el mapip, para indicar fuera de toda duda que se trata de una consonante. Esto echa por tierra por completo el argumento de que Jehová sea una contracción como la que ustedes pueden ver aquí. Definitivamente. Y tenemos que ser totalmente honestos, hermanos. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Claro, ahora usted puede estar empezando a preguntarse, oye, pero entonces, ¿Jehová no explica Yah? No se apresure. Como vamos a estar viendo un poquito más adelante, sí lo explica. Y de una manera mucho más satisfaciente que el propio Yahvé. Y vamos a presentar las pruebas lingüísticas, las pruebas filológicas. Pero hasta aquí lo que usted tiene que entender es que esta contracción que aparece acá no es correcta. No se contrae con la Yod inicial, la Kamat debajo de la Baf y la última Hei, que no es consonantal, no suena como consonante, sino como vocal. Por tanto, tiene que ser, para que ustedes entiendan, de esta manera. Noten ustedes, para contraerse con Yah tendría que tener la... Bueno, y Yah, recordemos, ¿no? Con la Hei final como consonante. Tendríamos que tener la Yod y tendríamos que tener la Hei que sí funciona como consonante y que podemos verla aquí con el mapip. Esto es una consonante. Por tanto, la contracción sería, como pueden ver ustedes aquí, eliminando aquí la Jolán, la Baf, la Kamak y la Hei final que funciona como vocal y quedaría entonces una Yod y una Hei que funcionan como consonante. Pero la pregunta es, si lo que tenemos aquí es una Sheva, es decir, una E corta hebrea, ¿cómo es que esta Sheva, en vez de ser la acortación del nombre divino Ye, es Ya? ¿Por qué entonces Hallelujah y no Hallelujah? Si esa es la forma correcta de contraer, según lo que podemos apreciar acá. Eso es algo básico, es algo que está bien claro. Y yo sé que algunos de ustedes están empezando a descorazonarse. Bueno, entonces no tenemos prueba de probar, o manera de probar, ¿no? Que Jehová es la pronunciación correcta, porque bueno, Ye, entonces ahora no puede dar el lugar de Yah. No se precipite. Así que recordamos esto, mire. Tenemos la Yod, efectivamente, si contraemos el nombre, ¿verdad? Como las dos primeras consonantes, ¿ve? Tenemos aquí la Yod, tenemos la Hei final como consonante, tenemos la Hei final como consonante, porque recuérdese que está siendo tomada de aquí, ¿ve? Eso es una consonante, esto es una consonante, esto no es una vocal, la vocal está al final. Bien, pero tenemos un problema como pueden ver ustedes aquí. Aquí tenemos una Sheva, noten que son dos punticos, esa Sheva es una E, por tanto sería Ye. Sin embargo, aquí tenemos una Kamak, que es una A larga, y por tanto sería Yah. Por tanto, esto es desigual. Inclusive con esta contracción, Jehová no puede explicar Yah. ¿Será cierto? Bueno, quiero decirles algo antes de pasar esta gramática. Y déjeme un momentico finalizar la presentación un segundo para poder explicarles algo. Recuérdense, cuando uno se encuentra, y yo sé que esto, hermanos, puede parecer un poquito complejo, de hecho es un poquito complejo, yo estoy tratando de llevarlo, volverlo a decir, a reducirlo desde los niveles
de la academia a niveles que puedan ser entendidos por ustedes. Básicamente hasta aquí que queremos entender. Tenemos 3 pruebas de que Jehová en realidad es la pronunciación correcta. Es decir, los puntos vocálicos de Jehová aparecen en todos los manuscritos hebreos conocidos, excepto unos pocos. Vamos a ver en otro programa por qué esto ocurre. En segundo lugar, los nombres teofóricos que comienzan con el nombre divino, es decir, Yehohanan, Yehoacaz, Jehonatán, y de esa manera en adelante empieza con Jeho, los mismos puntos vocálicos de Jehová. Y además tenemos que 250 años antes de Cristo, la Septuaginta tiene confirmación de los fonemas E y O que aparecen en Jeho. Magnífico. Eso Yahvé no lo puede explicar, eso descalifica automáticamente a Yahvé, porque si hay algo que Yahvé no puede explicar, ya no es. Pero ahora nos estamos encontrando con que Jehová aparentemente tampoco puede explicar el hecho de que el nombre, en vez de acortarse en Ye, se acorte en Ya. En vez de tener los nombres teofóricos al final como, por ejemplo, Ananí-Ya, o sea, en vez de tenerlo como Ananí-Ye, lo tiene en Ananí-Ya. Y que la expresión de alabanza a Dios, Hallelujah, termina así y no como Hallelujah. Y estos son argumentos usados vez tras vez, tras vez, tras vez, por las personas que intentan mostrar que Yahvé o Yahweh es la forma correcta de la pronunciación del nombre. Pero hay cosas que estas personas pasan por alto del idioma hebreo que nos ayudan a entender que la pronunciación Jehová puede producir el nombre corto Yah, los nombres teofóricos terminados en Ya y Yahu, y la expresión Hallelujah, sin que tenga que ser usada la Shema. Dirán, ¿cómo es eso posible? Bueno, me gustaría prestarle atención ahora a los siguientes elementos. Vamos a citar una gramática. Un amigo mío, a quien yo respeto muchísimo porque tiene un conocimiento del hebreo impresionante. Él no es testigo de Jehová, pero es una excelente persona. Y consultándole sobre, porque esto lo había leído hace mucho tiempo atrás, pero yo no tenía la gramática. Yo sé que es una gramática en inglés, por supuesto, cuando yo lo leí. Pero él me proporcionó esta gramática cuando yo le mencioné, oye, yo necesito encontrar una gramática que explique este punto. Y él me dio esta gramática que ustedes pueden ver aquí de Baruch Espinosa, que es el compendio de gramática de la lengua hebrea, que fue traducida al español por Guadalupe González Diegues. Miren, aquí vamos a estar tratando sobre algunos aspectos filológicos del hebreo interesantísimos que nos van a ayudar a entender. Nos van a ayudar a entender por qué razón no se terminan los nombres teofóricos que tienen el nombre de Dios como sufijo en ya, sino en ye, sino en ya. ¿Por qué razón la acortación del nombre divino tiene que ser necesariamente como ya, no como ye? Y eso lo vamos a estar viendo con cuidado. Quiero mostrarles algo primero que todo, ¿no? Recordemos que esta vocal de aquí, que aparece en el nombre divino Jehová, se conoce como Sheva. Esa Sheva es una E muy corta. Tiene la característica de que puede ser utilizada como vocal o puede ser utilizada también como un signo para ponerse debajo de una consonante, indicando que esta consonante cierra la sílaba. No nos vamos a complicar con eso. Ahora mismo lo que vamos a querer entender es qué cosa es la Sheva. Es este signo vocálico que aparece aquí. Noten ustedes en esta gramática hebrea, la página 67, el escritor Baruch Espinosa dice, por lo demás, el resto de los Sheva siempre se contraen. Llama especialmente la atención, como hemos advertido expresamente, que todo Sheva que se pronuncie ha de estar al inicio o en medio de la palabra. Nunca se pronuncia al final de la palabra. Noten esto, para que podamos entender esto. Fíjense, si esta Sheva estuviera aquí, no se pudiera pronunciar. Es decir, vamos a volver atrás de nuevo a los nombres teofóricos, ¿verdad?
que habíamos mencionado para que ustedes puedan ver. Noten esto. Aquí, por ejemplo, Azar-ya o Azar-yahu, si aquí hubiera una Sheva en Ya para indicar el comienzo del nombre Jehová, no se pudiera pronunciar. Así que, en primer lugar, según nos está diciendo aquí Baruch Espinosa, vamos de nuevo a la gramática, él nos está diciendo, bueno, mira, la Sheva puede ser pronunciada al principio de la palabra como en Jehová, puede estar pronunciada en medio de la palabra, pero nunca se pronuncia al final de la palabra. Por tanto, no se puede usar una Sheva allí. Pero hay otros elementos también, pero vamos a ver aquí. De ahí que ningún monosílabo pueda ser puntuado con una Sheva. ¿Qué es un monosílabo? Es una palabra que tiene una sola sílaba. Les voy a poner un ejemplo para ayudarlos a entender. Casa. Casa está compuesto por dos sílabas. Se divide en dos sílabas. Ka y sa. Pero una palabra monosílaba es una palabra que tiene una sola sílaba, como la palabra sí. Esa palabra no se puede dividir en dos, por tanto es monosílaba. ¿Qué nos dice Baruch Espinosa, experto en la gramática hebrea, sobre la Sheva y los monosílabos? Él nos dice, de ahí que ningún monosílabo, es decir, ninguna palabra monosílaba, pueda ser puntuado con Sheva. Vamos atrás un momentico. ¿Qué cosa es la contracción del nombre divino, sino precisamente un monosílabo? El nombre divino, dependiendo de cómo pensemos que se pronuncia, puede estar compuesto por dos o por tres sílabas. Es decir, Ye es la primera sílaba, Jo es la segunda sílaba y Vat es la tercera sílaba. Si fuera Yahvé sería Ya, que es la primera sílaba, Ve es la segunda sílaba. Pero como ya vimos, si el nombre se contrae, eliminando el resto del nombre a partir de la Yod y la Hei iniciales, estas que se encuentran aquí, entonces se convierte en un monosílabo, que es justamente lo que tenemos acá, Yak. ¿Pero qué nos dice Espinosa? Nos dice Espinosa que se puede poner en ese monosílabo la Sheva. Él dice, un monosílabo no puede tener una Sheva. No puede tener una Sheva. Por tanto, si esta palabra monosílaba, esta contracción que encontramos aquí, termina como ye o se contrae a ye, hay que cambiar la vocal a otra vocal. ¿Cuál sería? La vocal A. Por tanto, la contracción del nombre divino nos suena como ye porque la Sheva no puede estar en una palabra monosílaba y tendría que ser cambiada a otra vocal. ¿Qué vocal? Algunos teorizan que debería ser una seré, es decir, una E larga, y seguiría siendo Y, pero vamos a poder ver pruebas de que en realidad se contrae a Yad. Esto nos estaría ayudando a nosotros a comprender por qué razón el nombre poético de Dios no tiene la Sheva. No se pronuncia como Ye cuando se contrae, sino como Yad. Es un problema simplemente de gramática hebrea. Ningún monosílabo puede ser puntuado con Sheva. Pero hay otra razón para ello. Dice aquí, fíjense ustedes, después de dar una serie de explicaciones sobre ciertos acentos hebreos, Baruch Espinosa hace una declaración que la he señalado para ayudarles a ustedes a entender. Pero si la penúltima sílaba llevase un Sheva, que como ya hemos visto, nunca puede llevar acento. Una sílaba que contenga una Sheva nunca puede llevar acento. Vamos un momentico de nuevo atrás. ¿Dónde está el acento de Yah? El acento de Yah aparece justo en esa única sílaba que la forma. Por eso un monosílabo no puede tener una Sheva, porque una sílaba con la Sheva, nunca puede tomar el acento en hebreo. Jamás. Y como este es un monosílabo,
Por ejemplo, cuando decimos sí, note usted que hay un acento ahí. Yah, note usted que hay un acento. De hecho, en los, podríamos decir, en los manuscritos y en las Biblias en edición, en printing, es decir, en edición impresa, Yah tiene acento hebreo. En hebreo hay 28 tipos de acento, dependiendo de cuál es la función de ese acento, pero excepto 2 o 3 nada más, que se ponen, son pospositivos, es decir, se ponen en la última mitad de la letra final de la palabra, o son prespositivos, es decir, se encuentran en la primera mitad de la primera consonante de la palabra, excepto esos acentos en particular. Todos los acentos hebreos siempre se colocan en lo que se conoce como la sílaba tónica. Vamos un momentico atrás para que ustedes lo puedan ver aquí en la interlineal. Esto que ustedes ven acá es un acento hebreo que indica que este monosílabo es acentuado. Es Yah. Por tanto, dado que tiene acento, dado que es un monosílabo y ese monosílabo tiene acento, los monosílabos tienen acento, por lo menos en hebreo, no puede haber ahí una sheva por la sencilla razón de que tiene acento. Así que ya empezamos a ver, fíjense, aun cuando Jehová fuera la pronunciación correcta, la contracción del nombre no sería Ye, porque la sheva no puede llevar acento en hebreo, como podemos ver acá. Mírenlo aquí. Pero si la penúltima sílaba llevase una sheva, que como ya hemos dicho, nunca puede llevar acento. La sheva nunca puede llevar acento. Por eso ningún monosílabo puede ser puntuado con sheva. Por esa razón es que no es ye esa contracción, sino que se tiene que cambiar a ya. Y aquí ustedes pueden ver, entonces los verbos cambiarían el sheva por kametz y los nombres por segor. Noten, bueno, yo dije ahorita seré, no es el seré que es la vocal larga, sino el segor que es la vocal corta. Noten ustedes que ellos dicen, oye mira, si la sílaba acentuada tiene una sheva, hay que cambiarla por una kametz o por un segor. Y ahorita vamos a estar viendo, amigos, una prueba dentro del texto hebreo de cómo la sheva de Yehó simplemente cambia a kametz cuando el acento deja de estar en la sílaba que tiene la yod y se pone entonces en la antepenúltima. Volvemos a recalcar esto. La idea principal es por qué Yah tiene que existir y no Ye, porque la sheva jamás puede estar en un monosílabo porque es una sílaba acentuada. Ni puede estar tampoco en ningún otro lugar acentuado. Cuando se encuentra su sílaba acentuada en una palabra más larga, entonces tiene que ser cambiada a una kamak o una segol. Es decir, a una letra A o una letra corta, que sería en este caso una segol. Esto nos da a nosotros una idea clara ya, nos ayuda a entender por qué este cambio. ¿Por qué no ye? ¿Por qué no aleluya? Sino aleluya, sino aleluya. Simple. Mire, aleluya tiene el acento justamente en ya. En la sílaba final. En hebreo, por lo general, el acento recae en la última sílaba. En algunas ocasiones recae en la penúltima sílaba, es decir, para que entiendas la idea, esta sería la última sílaba, ba. Por eso se dice Jehová. La penúltima sílaba sería esta de aquí, sería jo, y la antepenúltima, lo está diciendo es penúltima, última, penúltima y antepenúltima, si tiene 3 sílabas. Por tanto, si en alguna de estas sílabas, si la acentuación en la palabra Jehová fuera aquí en Jehová, esto no podría existir, no podría haber una sheva, porque es la sílaba acentuada. Así que de manera simple, no puede ser ye, porque la sheva, la vocal corta E del hebreo, no puede estar acentuada. Por tanto, tiene que ser cambiada por una segol o por una kamek. En este caso fue cambiada a una kamek y vamos a ver después por qué. Así que esta gramática hebrea nos está diciendo, ok, en primer lugar, la sheva nunca se pronuncia al final de la palabra, solamente puede ser pronunciada al principio, como en Bereshit o como en Jehová, o en el medio.
pero nunca al final, ni puede existir una Sheva en un monosílabo, es decir, en el nombre acortado de Dios no puede existir la Sheva. ¿Por qué? Porque dice Baruch que la Sheva no puede llevar acento. Simple. Así que, ¿por qué no aleluya? Porque la Sheva no lleva acento. No puede tomar acento. Y aleluya, el acento está al final. Por tanto, si fuera aleluya, hay que automáticamente cambiarla por una kametz o por una segol. Simple de entender. Así que estamos viendo ya aquí que la Sheva no puede estar presente ni en monosílabos ni en sílabas acentuadas. Lo acabamos de comprobar con una gramática hebrea. Por tanto, la contracción del nombre divino a la Yod y la Hei inicial, Ye, tiene que cambiar inmediatamente a la Segol o tiene que cambiar a la Kamet. En este caso, es una sílaba cerrada, necesita ser una vocal larga, en este caso la Kamet. Así que esa es la razón de por qué no puede. Volvemos a recalcar esto para énfasis, hermanos. Es la razón de por qué el nombre divino, aunque se acorta en sus dos primeras consonantes y comienza con Y, no puede acortarse como Y, sino que tiene que ser acortada como Ya. Simple. Contundente. Perfectamente avalado por la gramática hebrea. Esto era algo que hace algún tiempo atrás yo estuve estudiando. No lograba encontrar en qué gramática se explicaba esto. Fíjense, aquí está en la página 67 y aquí en la página 77 por la acentuación. Aquí se explica de manera general. Bueno, mira, no puede haber un monosílabo con una sheva, no se puede pronunciar al final de la palabra, pero no se puede pronunciar al final de la palabra ni puede estar en un monosílabo. ¿Por qué? Porque el sheva nunca puede llevar el acento. Y aquí no te dice nunca, como lo vamos a estar viendo más adelante. Así que ya sabemos por qué no es aleluya, aleluya, sino que tiene que ser aleluya. Aquí noten ustedes, fíjense que la palabra aleluya aquí tiene un silug. Este es el sof pasuk. El sof pasuk simplemente son dos puntos que lo que están diciendo. Aquí termina el versículo. Es decir, usted va a tener una serie de palabras anteriormente y esta va a ser la palabra final. Aleluya, tal como aparece en Salmo 104:35. Noten ustedes acá la Yod, la Kamatz y la Hei intermedia del nombre Yod Hei Vahet, porque es una consonante. Este acento se coloca siempre que hay un sof pasuk, es decir, siempre que la última palabra, que hay una última palabra, esto se conoce como siluk, y este siluk simplemente va a indicar, ok, mira, esta es la sílaba acentuada y esta es la última palabra del versículo. Por lo tanto, aleluya está acentuada en la última sílaba, no puede ser aleluya porque una shevat no puede llevar la sílaba acentuada y tiene que ser cambiada a una segol, es decir, una E corta, o tiene que ser cambiada a una kamak, es decir, una A larga. Y es justamente lo que pasa aquí. Ya sabemos entonces por qué no puede ser contraído el nombre como Ye, sino que tiene que ser contraído como Yak, la segol, en este caso la sheva no puede tener la sílaba acentuada. Ya sabemos también ahora, el segundo punto que estábamos viendo a favor de Yahvé es, noten ustedes, aleluya, aquí tenemos una sílaba acentuada. Al ser una sílaba acentuada no puede tener una sheva, sino que tiene que ser cambiada como una segol o una kamat. En este caso ha sido cambiada a una kamat. Vamos a ver después prueba de que eso es justamente lo que pasa con los nombres teofóricos que tienen la terminación ya o yajo. Ahora, noten ustedes aquí un nombre teofórico que termina con el nombre de Dios acortado, Yak. Benayá. Noten, es Benayá. Noten el siluk aquí otra vez, ese acento hebreo. Recuerden que hay 28 acentos diferentes. Yo no me voy a poner a explicarles cada uno de ellos y su función porque no es el propósito, es nada más que como conocimiento general. En Primera de Crónicas 4:36, este nombre Benayá o Benaya, en español sería Benayá, tiene una acentuación en Ya. Sería Benayé
debido a que esta es la contracción del nombre divino, la yod y la hei iniciales del nombre, pero al tener la sílaba acentuada no puede permanecer esa sheva que normalmente va allí en el nombre yeho y que está comprobada por los nombres teofóricos con que el nombre comienza, por tanto tiene que ser cambiada a una kamak. Noten aquí el sospachuk here, perdón, a veces se me va el inglés, el sospachuk aquí indicando el verso termina con esta palabra. Noten el siluk diciendo esta es la última palabra y esta es la sílaba acentuada. Así que tal como Hallelujah tiene el acento en la última sílaba y no puede tomar una sheva, tiene que cambiar la sheva que aparece en el nombre por una kamak. Asimismo Benayah tiene que ser Benayah porque la sheva que pudiera haber aquí tiene que ser cambiada. Noten ustedes ahora, y este es el mismo nombre Benayah, pero este nombre Benayah, y yo quiero hablarles un poquitico sobre ello. Recuérdense, fíjense, aquí el punto es, la sheva no puede estar presente en monosílabos, ya eso lo vimos en el caso de yak, ni en sílabas acentuadas. Es decir, Benayah tiene el acento aquí, no puede estar acentuada, y lo mismo sucede con Hallelujah. Ahora, hermanos, y yo les digo algo, tomen nota de estas cosas, vayan hacia adelante, hacia detrás, traten de entender el argumento, porque cuando uno logra entender este argumento, créanme, yo me emocioné muchísimo haciendo esta presentación, o sea, lo que es la presentación de PowerPoint, estas diapositivas que ustedes ven, porque es que todo cierra en un cuadro tan armonioso, todas las piezas del rompecabezas quedan tan perfectamente encajadas que cuando yo terminé me quedé extasiado. Como Jehová ha revelado claramente las razones de por qué no es Hallelujah, sino que tiene que ser Hallelujah. Es decir, la última sílaba, ye, es acentuada, esa shevat hay que cambiarla por una kamak o por una segol. Bueno, ahora, aquí tenemos el mismo nombre anterior. Noten ustedes, tenemos aquí Benayak, y noten ustedes que aquí tenemos Benayahu. Fíjense, es el mismo nombre. Lo que sucede es que ahora se añade acá esta bath con este puntico aquí para indicarnos una U larga. ¿Por qué razón el nombre Benayah puede ser escrito también como Benayahu? Bueno, eso lo vamos a estar explicando en el próximo video. Yo voy a hacer un video específicamente para ayudarles a ver. Aquí lo que significa, para que ustedes entiendan, es Benayah. Aquí Yah es simplemente el nombre. Acá esta terminación Hu, como lo vamos a estar viendo, es el pronombre personal hebreo independiente de tercera persona del singular, es decir, él. Cuando hablamos yo, tú, él, es decir, él es la tercera persona del singular. Algunos pueden decir no porque falta la Aleph de Hu. Por favor, esperen al próximo video. Hoy no quiero complicar esto demasiado, pero lo que significa es ya él mismo. O sea, Yahoo es ya el mismo, lo voy a estar probando hasta la saciedad en el próximo video. Va a ser un video corto que voy a estar haciendo para probarles a ustedes que a veces los nombres hebreos, cuando toman el pronombre personal independiente, hu, él, simplemente a veces acortan ese pronombre y eliminan esa aleph final que es normal en ese pronombre cuando se encuentra independiente. Pero noten ustedes aquí. Este nombre, la sílaba final, tiene la acentuación. Benayah. Por eso no puede tener la segol. ¿Qué hay de Benayahu? ¿Acaso la sílaba final no tiene, en este caso, el acento y por tanto aquí tendría que haber una yod? Cuidado. Aquí vemos otro tipo de acento hebreo. Este acento no es como en el caso del siluk, una indicación de que esta es la última palabra. Se conoce como muná y es también un acento, es decir, indica la sílaba tónica, la sílaba que tiene el acento. ¿Dónde está el acento en Benayahu? No se dice aquí Benayahu, no hay acento en la sílaba hu, sino que la sílaba acentuada justamente es yah. Sería Benayah, perdón, Benayahu. Benayahu, la sílaba acentuada en los nombres teofóricos que terminan en Yahu es Yak. Por tanto, la Sheva que aparece aquí, en la acortación del nombre divino, tiene que ser cambiada de Sheva a Kamak. Así que, noten ustedes qué interesante. ¿Puede Jehová, la contracción de Jehová con la Yod y la Hei inicial,
es decir, estas dos primeras letras, la Yod y la Hei consonantal, que suena como Jo, en el nombre Yehó, pueden explicar el nombre corto, Ya, sí. Un monosílabo no puede tomar una Sheva, tiene que tomar una Segol o una Kamat. En este caso tomó una Kamat, vamos a ver después por qué. ¿Puede Jehová, con esa acortación a Ye, hacernos entender por qué los nombres teofóricos que terminan en Ya o en Yahu no tienen una Sheva, es decir, Yehu o Yah? Sí. Y puede Jehová ayudarnos a entender por qué la expresión Hallelujah se deriva de Ye. Sí. Simplemente, volvemos a repetir ese punto, la Sheva jamás puede llevar el acento. Por tanto, se tiene que cambiar el Sheva por una Kamet o por una Segol. Aquí se dice que en el caso de los verbos, aquí en el caso de los nombres o sustantivos, porque se está tratando dos tipos de acentos específicos que es el enfoque del individuo, pero como regla general la Sheva se hace en verbos o se hace en sustantivos, se va a poder cambiar como Kamet o como Segol, y lo vamos a estar comprobando específicamente en un nombre que contiene justamente la terminación Yahu, como en el caso de Benayahu, aquí en Primera de Crónicas 4:36. Bueno, voy a explicarles un poquito. Esto que ustedes pueden ver aquí, antes de seguir hacia adelante con la exposición, y que pueden ustedes descargar de este vínculo y consultar las páginas 387 a 394, es una obra conocida como Introducción a la edición masorético-crítica de la Biblia hebrea por Christian de Gimbur. Gimbur fue un hebraísta cristiano, si mal no recuerdo, del siglo XVII, si no me recuerdo mal. Bueno, esto es del año 1897, así que sí tiene que haber sido finales del 17, principios del 18. Escribió este libro. Este hombre es uno de los que justificó, si ustedes recordarán, una vez hablamos sobre eso, sobre los 134 cambios del nombre divino, Yod Hei Vav He, por Adonai en el texto hebreo. Hay una monografía que yo escribí hace ya como un año que se llama El Ángel de Jehová, ¿no? Su explicación a la luz del contexto cultural semítico, y que hace un análisis claro de cómo el ángel de Jehová utiliza expresiones como yo soy Jehová tu Dios, etcétera, en base a dos fenómenos, pudiéramos decir, culturales de los pueblos semíticos que se conocen como la Shalía y el Malach. Yo les invito a que lo descarguen. Si alguien lo quiere, yo le puedo dejar en la descripción el vínculo. Pero bueno, el punto que les quiero decir es, este hombre, en que está en este libro, en las páginas 387 a 394, muestra 141 nombres teofóricos que contienen el nombre divino, pero al final del nombre, es decir, como un sufijo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, él pone aquí Abiyah, y que significa aquel cuyo padre es Jehová. Y él pone todos los textos acá, en donde Abiyah, con esa grafía, aparece en la Biblia hebrea. Pero él muestra que también Abiyah puede escribirse como Abiyahu, como lo pueden ver aquí, o como lo habíamos visto acá en Benayahu. Y siempre, y eso es interesante, siempre la sílaba Yah en estos nombres más alargados del nombre divino, al final pues tienen el acento. Por tanto no pueden ser, por ejemplo, Abiyehu, sino que tiene que ser Abiyahu. Él va poniendo cada uno de estos, por ejemplo, Abiyah, Abiyahu, Adonijah, Adoniyahu, Uriyah, Uriyahu, y así, ¿no? Él va mostrándolo. Yo no les voy a poner todos esos 141 nombres, porque a propósito, por eso les dejo la referencia para si ustedes quieren verificarlo. A veces el nombre aparece en la Biblia hebrea solamente con la terminación Yah, a veces solamente con la terminación Yahu, porque no se utilizan ambos nombres, es decir, el nombre más extendido y el nombre contraído. Pero, como vamos a estar viendo en el próximo video, una buena cantidad, me parece que son 59, si no me equivoco, de estos tienen ambos nombres. Lo que les quiero decir con esto es un fenómeno común. Vamos a poder estar estudiando en el próximo video la prueba de que Yahu
es una contracción de la expresión Yahhu, es decir, Had es él o él mismo. El punto es algo común que termine en Hak o que termine en Yahoo. Bien, ya teniendo esto claro, ¿no? Yo quiero mostrarles un detalle. ¿Puede ser la Sheva sustituida por una Kamat en un nombre? Ok, fíjense esto. Este es un nombre interesantísimo. Ustedes se recuerdan cuando estábamos considerando el nombre de Yeshua, que es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, traducido como Jesús o Jesús en griego koiné de la Septuaginta. Bueno, y recuerdan que Mijael, significa quien es como Dios, y es un título que nosotros los testigos de Jehová creemos que aplica al Señor Jesucristo. Bueno, este es el mismo nombre Miguel, pero en vez de terminar con la finalización él, es decir, Dios, termina como Yahoo. Noten ustedes acá. Yahoo. Noten el acento. Este es otro tipo de acento hebreo también. Noten que el acento está aquí donde. El acento se encuentra nada más y nada menos que en la sílaba que tiene la yod. Es decir, y por tanto aquí Mihayahu no tiene una sheva de acuerdo con la regla de acentuación hebrea que indica que una sheva jamás, nunca puede tener el acento que ustedes ven aquí, por tanto tiene que transformarse en una segol o en una kamak. Pero qué interesante, porque esto está en 2 de Crónicas 17:7, pero este mismo nombre ahora aparece en Jueces 17:1. Y lo interesante es que ahora el acento cambia por razones de sintaxis hebrea. El acento cambia de la penúltima sílaba a la antepenúltima sílaba. Noten, aquí tenemos el acento. Ahora el acento en este nombre, fíjense ustedes que es una min, aquí está la yod, la kaf, la yod nuevamente, la hei y la baf, exactamente las mismas letras, pero noten ustedes ahora un detallito. El acento que se encuentra en esta sílaba, en la sílaba antepenúltima, aquí, y es como generalmente, en la mayor parte de las veces, si no me equivoco, 17 o 18 veces que este nombre aparece en el texto hebreo, no aparece así. Esto aparece solamente 2 veces como Mihayahu. ¿O sea? Mihayahu aparece solamente 2 veces. ¿Cómo aparece la mayor parte de las veces? Con el acento, no en la última sílaba, no en la penúltima sílaba, sino en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué pasa cuando el acento se quita de aquí, de esta sílaba que tiene el nombre contraído de Dios? Nótenlo ustedes, aquí tenemos otra vez el acento y ahora noten ustedes que es Mihayahu. Miha. O sea, ahora el acento no es Mihayahu, sino que es Miha. Pero ¿qué ha pasado ahora que el acento ya no está en la sílaba que tenía, en la primera sílaba del nombre divino, Ye? Y que se transforma en ya por asunto de acentuación. Cuando ese acento ya no está ahí, ¿qué sucede con la kamar? ¿Notaron ustedes en qué se convirtió? Mírenlo aquí. Mi ha. Noten eso. Mi ha yehu. Y ahora no es Yahu, es Yehu. Es decir, esto comprueba, es el mismo nombre, solo que la acentuación por razones de sintaxis pasa de la penúltima sílaba a la antepenúltima sílaba y ahora esa kamet, esa alarga de yak o yahu se convierte en ye. Y aquí tenemos la sílaba ye del nombre divino Jehová. Esto le pone un broche de oro al hecho de que en realidad ya es la sílaba acortada de Jehová, pero que tiene que ser convertida en una kamak, como lo pueden ver aquí, en este mismo nombre, simplemente por regla de acentuación. Eso es algo común en el hebreo, eso lo pudimos comprobar claramente acá, en esta gramática de Baruch Espinosa,
en la página 77 y en la página 67, y eso explica por qué no puede ser ye en la acortación del nombre, en su primera sílaba, con sus dos primeras consonantes, y yeho, es decir, ye en este caso no puede ser, tiene que ser ya, tiene que cambiarse la sheba, como está acentuado, a una kamat. Eso explica por qué la palabra haleluyat no se escribe como haleluye, es que está acentuada. Eso explica por qué los nombres terminados en ya, como benayá, no pueden terminar como benaye, es que la sheba no puede estar en la sílaba acentuada. Eso explica por qué los nombres más extendidos, benayahu, tiene que tener una kamak y no una sheba, porque ya aquí también está acentuado. Y como pudimos ver acá, la prueba contundente, cuando yo encontré esto, y esto no lo había visto antes, preparándome para este video, fue que yo, gracias a Jehová, después de mucha oración, encontré este elemento, el mismo nombre, solo que cuando la sílaba acentuada es yak, es decir, la yod, con su vocal, la sheba, esa sheba se cambia por una kamat. Sin embargo, noten ustedes que al cambiar el acento aquí en Jueces 17.1, lo vamos a estar viendo ahora, yo les voy a mostrar el texto hebreo para que lo puedan comprobar, noten que el acento ha cambiado aquí y ahora resulta ser que esa kamat desaparece, esa A desaparece y vuelve a surgir la E del nombre Jehová. Es una prueba irrebatible de que los nombres Yah, la expresión Hallelujah, los nombres terminados en Yah o Yahu, simplemente provienen no de Yahvé, que no puede explicar los nombres teofóricos Yeho, que no tiene la puntuación en ningún manuscrito hebreo antiguo, que no puede explicar los fonemas E y O en la Septuaginta, y el fonema AE no aparece en la Septuaginta, y por tanto no puede explicar, no puede ser la verdadera pronunciación del nombre divino. Sin embargo, Jehová puede explicar tanto las tres primeras premisas que habíamos visto como estas últimas tres premisas. Es decir, puede explicar el nombre acortado Yah, puede explicar la expresión Hallelujah y puede explicar los nombres teofóricos que terminan en Yah. ¿Qué les parece eso, queridos amigos? Vamos un momentico a detener acá la presentación antes de seguir hacia adelante. O sea, quiero que vean el panorama completo. Yo sé que está un poquito difícil de seguir. Yo he tratado de explicarlo lo más simple posible. Pero yo creo que si ustedes esto lo ven una y otra vez, van a poder ver. Yo quiero hacer un documento donde voy a poner toda esta investigación lingüística que he realizado por escrito para hacerlo, para publicarlo y hacerlo disponible al mundo académico. Esto nos muestra claramente, tenemos 6 piezas de rompecabezas. Nombres teofóricos que comienzan como Yeho. Eso Yahvé no lo puede explicar. El hecho de que las vocales Sheba, Jolan Kamat aparecen en los manuscritos hebreos, mientras que la Patash y Segol de Yahvé o de Yahvé no aparece en ningún manuscrito. No existe una fuente judía que mencione esas vocales, ni una. Ni siquiera el Talmud o cualquier clase de documentación hebrea que se haya producido no tiene esas vocales, el nombre. Yahvé tampoco puede explicar los morfemas EO que aparecen en los nombres teofóricos que comienzan con el nombre divino en la Septuaginta y que vimos en el video pasado. Sin embargo, Jehová los puede explicar los tres, pero también puede explicarle el por qué la contracción Yah del nombre divino, ya lo vimos, no puede ser Ye, porque la Sheba nunca puede llevar acento y no puede ser parte de un monosílabo. Y Yah es un monosílabo. En segundo lugar, Hallelujah tiene la acentuación en la última letra, por tanto no puede ser una Sheba, tiene que ser una Hamak, porque la Sheba cuando su sílaba toma acentuación se cambia por una Segol o por una Hamak. En este caso es una Kamak por razones también filológicas que ahora no vamos a explicar, lo podemos explicar en otro video. Y también los nombres Benaya o Benayahu son perfectamente provenientes de Jehová por la sencilla razón de que ese Ye tiene que ser cambiado en Benaya a Yah porque hay una acentuación, y en el caso de Benayahu, como la acentuación se encuentra en la penúltima sílaba, la sílaba Ye tiene que ser cambiado esa Sheba en una Kamak. ¿Qué les parece?
¿Cuál de los dos explica mejor el nombre divino? Esta es la razón de por qué Satanás ha lanzado los ataques que ha lanzado en los últimos 3 meses. Gracias a Jehová que nos ha permitido llegar hasta acá, haber podido hacer toda esta investigación lingüística. Hay mucha información todavía que presentar. Apreciaría que oraran mucho a Jehová porque nos permita, pase lo que pase en el futuro, terminar esta serie de videos, porque creo que las personas tienen que conocer que el nombre de Dios no se ha perdido. Bueno, después de este paréntesis seguimos adelante. Queremos, antes de eso, ¿no? Yo quiero mostrarles a ustedes, habíamos hablado de Jueces 17, para que lo puedan ver en el texto hebreo, ¿no? Aquí, Jueces capítulo 17, versículo 1, ¿verdad? Noten ustedes, había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías, ¿verdad? Mírenlo aquí, miren. Mi-ha-yehu. Noten esto, qué interesante. Mi-ha-yehu. Aquí no es Mi-ha-yahu o Mi-ha-yahu, como el resto de los nombres teofóricos que terminan en Yahu. ¿Quién es como? Fíjense ustedes, ¿quién es como Yah? Es lo que significa, lo pueden ver ahí, ¿verdad? En ese recuadro que sale cuando me paro arriba. Pero ahora yo quiero mostrarles, miren ustedes aquí, miren. Jueces 17.1 dice Mi-ha-yehu. 17, vamos a cambiar esto un momentico para allá. Aquí, bien. 17.4, Jueces 17.4. Noten ustedes acá que tenemos la Sheva. ¿Por qué? Porque la acentuación, como pueden ver, aquí pueden ver el Siluk y el Sof Pasuk. Noten ustedes aquí el Siluk como acentuación. No se acentúa la sílaba que tiene la Yod, es decir, Ye, sino que se acentúa la sílaba que dice Ha. Es decir, Mi-ha-yahu o Mi-ha-yehu. Así sería Mi-ha-yehu, y la acentuación está acá. Por tanto, ahora no tenemos una Kamak. ¿Qué hay de Primera de Reyes 22.4? Noten ustedes que la acentuación también aparece aquí. Por eso tenemos acá la Sheva. Primera de Reyes 22.29. Noten ustedes que la acentuación también aparece aquí en esta sílaba, donde tenemos la Kof. No la Kof, perdón, la Kaf. Tenemos aquí la Sheva. Noten ustedes acá que tenemos aquí esta revia que ustedes ven aquí también es una acentuación, indica la sílaba acentuada. Noten ustedes entonces que como esta sílaba, la antepenúltima es la que está acentuada, la Sheva no se pierde porque no está acentuada, no se convierte en Kamet. Noten ustedes acá lo mismo, tenemos acá un acento hebreo también para la sílaba Ha, aquí, no Yak, Hak. Y noten ustedes que la Sheva no se pierde porque no está acentuada, por tanto es Ye, Yehu, no Yahu. Tenemos Primera de los Reyes 22.15, mismo fenómeno. Noten ustedes el acento hebreo aquí arriba de la consonante. Y noten ustedes acá la Sheva permanece porque no está acentuada. Primero de Reyes 22.24, mismo fenómeno. La Sheva permanece porque no está acentuada. Primero de Reyes 22.25, mismo fenómeno. Primero de Reyes 22.26, mismo fenómeno. Permanece la Sheva en la sílaba Ye. Aquí tenemos también el mismo fenómeno. Ahora noten ustedes. Segunda de las Crónicas 13.2, que fue el texto que mostramos ahorita, como la acentuación, noten la acentuación aquí. La acentuación ahora no está en la sílaba Ha, sino en la sílaba Ya. Así que sería Mi-ha-yahu. La acentuación ahora ha cambiado una vocal que hasta ahora siempre hemos visto, que es Sheva, para convertirse en una Kamak. Así que aparece por primera vez ahí. Aquí volvemos a ver nuevamente el acento en la sílaba que tiene la Yod, por lo tanto sería Ule-mi-ha-yahu. Y aquí, por tanto, la acentuación cambia la Sheva a una Kamak, como ya hemos podido ver. Aquí tenemos el acento, un Muná, aquí justamente en la sílaba Ha, y por tanto es Yehu, permanece la Sheva del nombre Jehová. Acá tenemos de nuevo, veamos, mírenlo aquí. Noten ustedes acá la acentuación nuevamente acá, y por tanto esto significa que la Sheva permanece. Acá tenemos exactamente lo mismo, la Sheva permanece por la acentuación, la Sheva permanece porque la acentuación es en la antepenúltima, la Sheva, es decir, la E de Yehu, aparece, de Jehová, aparece aquí porque la acentuación está en la penúltima. Lo mismo con este texto de Segunda de las Crónicas 18.24, lo mismo con Segunda de Crónicas 18.25. Noten que la acentuación está aquí, arriba de la consonante de la sílaba Ha.
Y tenemos acá en el 18:27 lo mismo, aquí permanece la Sheva de Jehová, y lo mismo sucede en Jeremías 36:11, como lo pueden ver, aquí la acentuación está en esta sílaba de acá, no en la penúltima, sino en la antepenúltima, y tenemos lo mismo aquí. O sea, para que ustedes entiendan, tenemos que... ¿Cuántas veces aparece? Veamos acá el resumen que me hace el programa al final. O sea, aparecería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 veces aparece el nombre Mihayahu o Mihayahu o Mihayehu. Y de estas 23 veces tenemos que solamente 2 tienen la Kamak de Ya. ¿Por qué? Porque en esos 2, en exclusivamente esos 2, la acentuación se encuentra en la sílaba inicial del nombre divino, Ye. Y como ya oímos, la Sheva no puede llevar acentuación. Pero en todos y cada uno del resto de las ocurrencias de ese nombre divino, la Sheva del nombre Jehová aparece ahí, mostrando claramente que la contracción Ya tenía una Sheva que fue cambiada a Kamak. La expresión Hallelujah tenía una Sheva que fue cambiada a Kamak. Y los nombres que terminan en Yak o Yahu, excepto este nombre, es una maravilla que Dios haya permitido en su palabra este elemento para poder probar lo que hemos visto ahí en la gramática hebrea. Todos tienen que tener una Kamak porque tienen la sílaba de acentuación. Así que yo creo que ha sido algo muy claro. Yo sé que está un poquito difícil de seguir. Volvemos a decir, por favor, se los recomiendo encarecidamente. Por favor, esfuércense por seguir el argumento. Porque cuando uno logra comprender esto, queridos amigos y hermanos, uno puede ver claramente que el nombre Jehová está justificado tanto por los nombres teofóricos que sirven como prefijo, como en el caso de Jehohanán, como en los nombres teofóricos que tienen el nombre al final, como es el caso de Miha-Yehu. Noten ustedes aquí el prefijo Ye de Jehová, claramente expresado en un nombre teofórico. Recuerden, esta Baf, que es una U, la vamos a estar explicando en el próximo video para que no vayan a pensar que Yehu es una forma de pronunciar el nombre divino, sino que son 2 palabras que se contraen y significan Yahu, es decir, o Yehu, es decir, Dios, Él es Yah o Jehová, o Él es Jehová el mismo. Bien, con esto claro, ahora podemos ver algo. Noten esto que interesante. La Sheva no puede estar presente en monosílabos. Por tanto, al contraerse el nombre divino, no como vimos allá, ¿verdad? Que se toma la Yod inicial y la Hei final del nombre. No. Es la Yod inicial y es la Hei intermedia la que se toman. La prueba de ello es que aquí tenemos un mapip, porque esto funciona en el nombre divino no como una vocal, que es como funciona la Hei final, sino como una consonante. Por tanto, aquí tenemos que esa contracción de la primera sílaba del nombre divino, contraída, del nombre completo contraída en una primera sílaba, no puede tener una Sheva. Nótenlo, está prohibido que tenga una Sheva, tiene que tener una Kamak, como ya pudimos ver. Por tanto, el nombre Jehová sí explica el nombre abreviado Yah, es simplemente un cambio vocálico porque obedece al hecho de que los monosílabos no pueden tener una Sheva porque están acentuados. ¿Qué hay de la expresión Hallelujah? ¿Por qué no Hallelujah, sino Hallelujah? Lo mismo. No se puede encontrar la Sheva en sílabas acentuadas. No se puede encontrar en sílabas acentuadas. Y como pueden ver aquí por este silub que aparece aquí, es Hallelujah. Hallelujah. Es decir, aquí tenemos una sílaba acentuada, por tanto esto está prohibido por la gramática hebrea, no puede tener la Sheva inicial, tiene necesariamente que cambiarse una Kamak. ¿Qué hay de los nombres que terminan en Yak o Yahu? Bueno, como ya hemos podido ver, esos nombres tienen la fuerza de acentuación
justamente donde se encuentra la yod y la vocal. Por tanto, no puede ser Benayehu, porque Yehu aquí tiene una acentuación en Y, y por tanto hay que cambiarla de Sheva a Kamat. Y aquí tenemos una prueba, me parece que... aquí tenemos una prueba inequívoca, de que ese cambio realmente ocurre de Y, aquí, a Ya, por la acentuación. Noten que la sílaba no está acentuada, se convierte en Y. La sílaba original de Yehová. Noten que cuando está acentuada, se convierte en Ya. El mismo nombre. ¿Cuál es la forma predominante de este nombre divino? De este nombre teofórico. Bueno, pues es Miha-Yehu. No es Mihayahu, que aparece solamente 2 veces. Esto es prueba clara de que lo que Baruch Espinosa nos dice aquí en esta gramática, déjeme decirle, es cierto. La Sheva tiene que, para que se pronuncie, tiene que estar al inicio o en medio de la palabra. Nunca se pronuncia al final de la palabra, porque la palabra al final, por lo general en hebreo, la mayor parte de las palabras en hebreo tienen la última sílaba acentuada. De ahí que ningún monosílabo que aparece acentuado, es la única sílaba, obviamente va a estar acentuada, ningún monosílabo pueda ser puntuado con una sheva. De ahí que, como dijimos, este monosílabo no puede tener una sheva, no puede ser ye, sino que tiene que transformarse en ya, como ya hemos visto. Y también el hecho de, bueno, no vamos a repetirlo, el hecho de que todas estas formas, como están acentuadas, tienen que transformarse de sheva, ¿verdad?, a kamat. Ahí lo pueden ver. Si la penúltima sílaba llevar una sheva, que como hemos visto nunca puede llevar el acento, entonces los verbos cambiarían el sheva por kamet y los nombres por segor en presencia de los acentos que aparecen aquí. Él está discutiendo los acentos. Pero como hemos podido ver, también en los sustantivos puede cambiar la sheva que vemos aquí en y por una kamax. Evidentemente, Baruch sabía lo que estaba diciendo aquí. Baruch Espinosa. Lo pueden ver ahí. ¿Sí que puede una sheva ser sustituida por una kamat? Sí. ¿Cuándo? Cuando está acentuada. Aparece el nombre divino contraído, ya. ¿Acentuado? Sí. Aparece la expresión aleluya, acentuado en la última vocal, en la última sílaba, ya, sí. Aparecen los nombres Benayá, acentuado en la última sílaba, sí. Por eso el cambio de sheva a kamat. Aparecen los nombres como Benayahu, acentuado en la sílaba ya, sí. Por eso el cambio de sheva a kamat. Sin embargo, en este específico nombre, que ha sobrevivido esa sheva gracias a Jehová, porque esa palabra se acentuó, no ahora, por razones, volvemos a decir, de sintaxis que no vamos a explicar, no ahora en la penúltima sílaba, sino en la antepenúltima sílaba, podemos ver cómo esa kamat desaparece, ya no es ya, sino que es ye, de Jehová. Aquí tenemos un resumen de la conclusión en base a los nombres teofóricos. Hemos examinado 6 evidencias claras que nos van a ayudar a determinar si el nombre, la pronunciación es Jehová, como aparece aquí, o si el nombre es Yahvé. Vamos a modo de resumen a considerar cada uno de estos elementos y ver cuál encaja perfectamente bien con todas las piezas de rompecabezas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que una pronunciación u otra, es decir, Yahvé o Yahweh o Jehová, sea la pronunciación correcta? El primer aspecto que consideramos en el video pasado, los puntos vocálicos que aparecen en los manuscritos hebreos masoréticos. ¿Aparecen los puntos vocálicos de Yahvé, es decir, la patash y la segol? No. Por eso ustedes pueden ver que aquí está vacío. ¿Aparecen los puntos vocálicos del nombre divino como Jehová, es decir, Sheva, Jolan, Kamat? Sí. En más de 2000 manuscritos hebreos se ha podido encontrar el nombre con esas mismas vocales. Es la única puntuación que aparece en los manuscritos hebreos masoréticos. Y como pudimos ver, en el caso de al menos 7 manuscritos que hemos encontrado, la última Hei se señala que es una vocal con esta rafé de aquí arriba, indicando por tanto que esto es la pronunciación original, porque no tiene sentido
señalar que esto tiene que sonar como vocal si las vocales de aquí no son las del nombre. Por tanto, el nombre Jehová aquí recibe el primer check mark, o sea, la primera marca de aceptación. Esa primera condición no la cumple Yahvé, la cumple Jehová. ¿Qué otra condición tiene que tener la pronunciación correcta? Tiene que explicar los nombres teofóricos con el tetragrámaton como prefijo. Es decir, los nombres teofóricos que contienen el nombre divino al principio del nombre teofórico tiene que coincidir con la pronunciación que sea correcta. ¿Aparece en algún lado una pronunciación, por ejemplo, como Yahohanan, indicando una patash? No. Consistentemente, todos los nombres teofóricos con el tetragrámaton que tiene el prefijo, el nombre como prefijo, siempre suenan como Yeho, de Jehová. Por tanto, Yahvé no califica para nada con esta condición necesaria, con este elemento necesario presente en el texto hebreo, mientras que Jehová sí lo tiene. ¿Qué hay de la Septuaginta, la traducción realizada 250 años antes de Cristo? Bueno, pues tenemos que en ella tenemos los fonemas IO y el fonema IE para indicar, fíjense ustedes, el fonema E de Ye y el fonema O de Jo. ¿Puede Yahvé explicar yo? No. No lo puede explicar. ¿Puede Jehová explicar yo? Sí. Jehová, transcrito al griego koiné, sería Yeo. Recordemos que entonces sería iota, epsilon, omega, pero la epsilon, como vimos en el programa pasado y mostramos con el libro de morfología de Mons y otro libro también de morfología griega, se contrae en omega y por tanto Yeo se convierte en yo. ¿Qué hay de Ye? Yehoshua. En el caso también de Yehú, Jehová es él. Ambos nombres tienen en el griego Ye para indicar el inicio del nombre divino. Por tanto, Jehová puede explicar satisfactoriamente los fonemas de los nombres como Yohanan o el nombre Jesús. Eso Yahvé no lo puede hacer. Aquí tenemos que hay tres elementos, tres condiciones necesarias que examinamos en el video pasado hasta la saciedad que Yahvé no puede llenar. ¿Qué hay ahora de los elementos que hemos examinado hoy? ¿Puede Yahvé explicar que el nombre divino Yod Hei Bai He sea contraído a Yah? Por supuesto, porque la primera sílaba comienza con Yah. Pero como tiene tres problemas aquí, no necesariamente signifique que sea la pronunciación correcta. Si Jehová no lo puede explicar, entonces estamos a empate. Pero ¿qué pasa con Jehová? ¿Puede el nombre Jehová, la pronunciación Jehová, al ser contraída a sus primeras dos sílabas, como Ye, explicar el nombre como Ya? Sí. Al quedar como un monosílabo, es decir, una palabra de una sola sílaba, y estar acentuado, esta Sheva automáticamente, como hemos visto, de acuerdo a las reglas de acentuación hebrea, se convierte en una kamet, en una vocal A, y por tanto pasa de ser Ye a Ya. Puede explicar, y este sería el cuarto elemento, estos dos nombres, la expresión de alabanza imperativa Hallelujah. ¿Por qué no Hallelujah? Bueno, Yahvé, dado que su nombre, o sea, su primera sílaba es Yah, explicaría satisfactoriamente, por eso hemos puesto aquí dos check mark, es decir, dos aceptaciones de Yahvé para tanto el nombre contraído Yah como para el nombre Hallelujah. ¿Puede Jehová explicar por qué Hallelujah y no Hallelujah? Sí. La última sílaba de la expresión de alabanza imperativa, alaben a Yah, está acentuada. Cuando en hebreo la sílaba de la Sheva se encuentra acentuada, se convierte automáticamente en una kamat. Por tanto, Jehová puede explicar el fenómeno lingüístico que tenemos en Hallelujah.
y no puede ser pronunciada como Hallelujah, aun cuando sea el nombre apropiado, porque tiene que ser cambiado a una Kamat. Así que ambos nombres tienen aquí un checkmark. ¿Qué hay del último elemento? Los nombres teofóricos con el tetragrámato como sufijo, es decir, que terminan en Ya o Yahu. ¿Puede Yahvé explicar esto? Por supuesto, la primera sílaba de Yahvé es Ya. Pero ¿qué hay del nombre Jehová? Dado que los nombres terminados en Ya son acentuados, todos ellos, en esa última sílaba, como Benayá, no puede haber una Sheva allí por razones de acentuación en hebreo, sino que tiene que cambiarse esa Sheva de Ye en Ya. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con Benayahu, que como vimos, la acentuación, como pueden verlo aquí, está en la sílaba Ya. Por tanto, esa Sheva de Jehová tiene que convertirse en una Kamat y explicaría perfectamente bien tanto los nombres terminados en Ya como los nombres terminados en Yahu. ¿Cuál de las dos pronunciaciones tiene la mayor cantidad de puntos? ¿Cuál de ellas llena todas las condiciones necesarias que encontramos tanto en el texto masorético como en la Septuaginta? ¿Cuál de ellas cumple todas las reglas fonológicas y explica los cambios vocálicos que ocurren tanto en el hebreo como en el griego? Como pueden ver, mientras que Yahvé solamente cumple 3 de las condiciones, Jehová, la pronunciación que aparece en los manuscritos hebreos, tiene los 6 elementos a su favor. De manera que el rompecabezas que hemos armado aquí nos lleva a una conclusión sólida. La única pronunciación de las dos que tenemos sobre la mesa, que puede explicar todos los elementos fonéticos de acentuación, de gramática, tanto en el hebreo como en el griego, es la pronunciación Jehová. Y es una prueba tangible, clara, evidente, irrebatible de que Jehová ha sabido preservar la pronunciación de su sagrado nombre. Por tanto, en base a los nombres teofóricos que hemos examinado, tanto los nombres teofóricos que aparecen antes, con el prefijo de Dios, del nombre divino antes, Yeho, como los nombres teofóricos que aparecen con el nombre como sufijo, Ya o Yahu, son explicados perfectamente bien por la pronunciación Jehová, mientras que Yahweh no puede explicar todos ellos. Por tanto, la pronunciación Yahvé es una pronunciación espuria. Y cuando examinemos con ustedes los elementos históricos de cómo surge la pronunciación Yahvé, se van a quedar horrorizados. Porque el mismo hombre, Wilhelm Gesenius, que ya hablamos de él en el video pasado, que explica que él cree que debe ser Yahvé, explica la relación del nombre Yahvé con una divinidad pagana romana. Así como lo oye. Por tanto, no es de extrañar que la comunidad académica tome este nombre en vez del nombre que está avalado tanto por la gramática como por la fonética, como por los miles de manuscritos que contienen las vocales de ese nombre. Porque simple y llanamente hay un intento de parte de Satanás de ocultar la verdadera pronunciación de ese nombre. De ocultarla tras el nombre de la pronunciación, o la pronunciación de un nombre que es pagano, de una divinidad pagana. Como pueden ver, queridos amigos, si bien es algo complejo, ¿verdad? Pero es tremendamente edificante poder ver cómo la pronunciación Jehová llena los 6 requisitos necesarios que deben ser explicados por la pronunciación correcta. Eso nos hace ver por qué encontramos en el manuscrito Filkovich 2, B52, colección número 2, B52 de Filkovich, una rafé al final del nombre, y que ustedes recordarán de nuestra primera disertación. Esa rafé indica esa Hei final, que no aparece en la manera en que se escribía el nombre en épocas más antiguas, cuando no existían las mater lectiones, es simplemente una vocal. ¿Y por qué señalar esa vocal si Sheva, Holán, Kamat no son las vocales del nombre? Eso carece totalmente de sentido. La disertación que hemos hecho, si bien compleja, si bien va a requerir de ustedes, si sinceramente quieren llegar al punto al final del asunto, va a requerir de ustedes una investigación muy profunda. Recuerden, estos videos no están diseñados para
entretenimiento. Están diseñados para un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, de los hechos históricos, de los idiomas originales, de manera que uno pueda comprender la verdad. De manera que por conocimiento uno sea librado de la boca de hombres inicuos que intentan ocultar el nombre divino. En conclusión, queridos amigos y hermanos, el Dios Todopoderoso, aquel que dice, mi palabra no saldrá o no volverá a mí, sin que primero ejecute aquello para el cual lo he enviado, aquel que dice tener el poder de transformar la tierra en un hermoso paraíso bajo su reino, ese Dios Todopoderoso que ha hecho prevalecer la Biblia sobre otros libros religiosos a través de miles de años y cuyas profecías se han llenado completamente de cumplimientos con exactitud. Ese Dios ha sabido preservar la pronunciación de su nombre. Ha sacado a la luz los elementos que indican que su nombre se pronuncia Jehová.